Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Al principio lo identifica como un judío solamente. Pero ahora avanza un poco y dice: me parece que hay algo más que solamente un judío acá. Tú eres profeta. Tú eres profeta. Y luego le dice: hay una cuestión que nadie ha podido aclarar. Y he vivido todo este tiempo, mis años, un tanto confundida en esto, y le dice: lo que pasa es que nuestros padres adoraron y nos enseñaron a adorar en este monte. Es un monte llamado Gerizim. Le dice: nuestros padres aquí adoraron en este monte. Pero yo he escuchado a los judíos decir que no es en este monte, sino que es en Jerusalén donde Dios recibe la adoración. Que Jerusalén es el lugar correcto donde debe adorarse. Y hay una historia allí que bien podríamos relacionar, pero no viene al caso, del por qué había esa polémica entre samaritanos y judíos. Samaritanos decían: no, tradicionalmente aquí estuvo el lugar donde se presentaron sacrificios a Dios, el profeta tal y aquel otro profeta y el sacerdote Elí y todo. Ellos lo hicieron en este monte y fue hasta el tiempo de David y Salomón que llevaron el arca a Jerusalén. Y ellos decían: nosotros tenemos la religión original. ¿Ha escuchado usted gente que dice así? Nosotros venimos, dice, de lo original. Y eso era la postura de los samaritanos. De manera que ellos decían: nosotros lo hacemos mejor que los otros. Pero los judíos decían: no. Los judíos decían: no, David fue de la tribu de Judá y aquí Salomón. Y había esa discusión. ¿Quién tenía la verdad sobre la adoración? Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahí hay una revelación muy fuerte. Y vea lo que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús no se enfatiza en el lugar, o no hace énfasis en el lugar. Jesús no dice: mira, voy a hablarte del lugar correcto. Jesús lo que está diciendo es: voy a moverte de estar pensando en qué lugar debe hacerse la adoración y te voy a llevar a cómo debe hacerse la adoración y a quién debe adorarse. Ustedes adoran, pero no saben a quién. Y luego le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ese nosotros no necesariamente se refiere a establecer un distanciamiento entre samaritanos y judíos. Está hablando del verdadero espíritu de adoración, los que tenemos el verdadero espíritu de adoración. Y lo voy a explicar más adelante. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, allí no dice judíos o samaritanos, no. Dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo harán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Diga conmigo: el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y termina diciendo, porque sigue la conversación sobre otro tema, pero termina diciendo: Dios es espíritu. Y los que le adoran Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Dios es espíritu. Se lo digo en mis palabras. Jesús le dice: Dios es espíritu. Y aquella persona que quiera adorarlo, esté en el monte Gerizim o esté en el templo de Jerusalén, esté donde esté.
aquella persona que quiera adorarlo debe hacerlo en espíritu y en verdad. Este ha sido un año en el cual el Espíritu Santo nos ha llevado a establecer un enfoque extraordinario en lo que es la predicación. Y buscamos revelación de Dios antes que empezáramos este año. Y el Espíritu de Dios nos llevó a enfocar cada uno de los meses a ciertas áreas de necesidad en la vida cristiana. Y fue así como cada uno de los meses quienes tuvimos la oportunidad de venir a este lugar para exponer la palabra, lo hicimos de acuerdo a la revelación que Dios nos dio, lo que debíamos impartir. Y usted fue edificado a través de cada una de las enseñanzas que se dio durante este año. Pero este último mes, el Espíritu habló a mi corazón que enseñáramos o impartiéramos acerca de la adoración y los sacrificios. Y no sé si va a haber tiempo para abordar todo ese tema, porque vienen los otros domingos con un énfasis especial, pero voy a hacer lo posible de ir más allá de lo que sea, diríamos, viable en este caso, hablándoles acerca de la adoración, y si queda algún tiempo, pues hablaremos de sacrificios. Estas dos cosas, la adoración y los sacrificios, quiero decirles que tienen un propósito muy especial de parte de Dios. La adoración y los sacrificios. No para Dios. Quiero que guarde eso. No para Dios, sino para nosotros. Porque aunque nuestra adoración, o lo pongo a usted en contexto, aunque tu adoración es para Dios, la bendición de esa adoración no es de Dios, sino es para ti. El que recibe el fruto o el beneficio de esa adoración no es Dios. ¿Me explico? Yo adoro a Dios no porque Dios lo necesite. Yo adoro a Dios porque yo necesito la bendición de esa adoración. Por lo tanto, cuando Jesús dice el Padre busca, Jesús no está diciendo Dios se puso a reclutar adoradores porque Él necesita que el hombre le adore. No, lo voy a explicar un poco más adelante. La adoración y los sacrificios son cosas poderosas de las cuales nosotros recibimos grande bendición. Adoramos a Dios no porque Dios quiera ser adorado. Guarde eso. Adoramos a Dios no porque a Dios le haga falta adoración. No porque Dios necesite adoración y esté desesperado, no tengo quien me adore. Estoy perdiendo mis poderes, estoy perdiendo mi divinidad porque no tengo quienes me adoren. No es por eso. Recuerde, adoramos a Dios no porque Dios quiera ser adorado, no porque Dios necesite o le haga falta adoración. Adoramos a Dios y ofrecemos sacrificios a Dios porque la adoración y los sacrificios son instrumentos que producen grandes bendiciones a nuestra vida. Por eso es que adoramos a Dios. Nuestra adoración es para Dios, nuestros sacrificios son para Dios, pero las bendiciones son para nosotros, no para Él. Cuando adoro, no es Dios el que recibe las bendiciones, sino que soy yo. Cuando no adoro, no es Dios el que se queda sin bendiciones, soy yo. Pero ¿qué es la adoración?
podríamos encontrar quizá algunas definiciones de lo que es la adoración. Otra pregunta interesante sería, ¿dónde se inicia la adoración? ¿Dónde nace la adoración? Humana, más que todo. ¿Podría alguien decir, esto nace en el cielo? Quizá, pero es una pregunta interesante. ¿Dónde empezó esto de la adoración a Dios? ¿Dónde? ¿Dónde nace la adoración? Otra pregunta que vino a mi espíritu es, ¿sabe el hombre o nace el hombre sabiendo cómo adorar a Dios? ¿Es algo natural en el hombre adorar a Dios o tiene que ser enseñado a adorar a Dios? Y la cuestión que vino fue si el hombre tiene que ser enseñado a adorar a Dios. Si el hombre tiene que ser enseñado lo que es adorar a Dios, entonces la adoración no es parte de la naturaleza del hombre. Y me costó mucho, pensando, por supuesto, en los tiburones teológicos, que hay muchos, y luego se levantan y empiezan el fariseísmo del siglo XXI. Esa es una herejía, esto. Me costó mucho entrar en esa reflexión. La adoración no es parte de la naturaleza del hombre, entonces. Y si no es parte de la naturaleza, escúcheme bien. Y allá los tiburones teológicos, tranquilícense. Lo voy a explicar después. Pero eso entonces de alguna manera podría decir, el hombre no fue creado para adorar a Dios. Wow, ya saltaron los primeros, ¿no? Es que el catecismo dice que el fin principal del hombre es adorar a Dios. Y lo voy a explicar. Lo voy a explicar. El hombre no sabe por naturaleza adorar a Dios. Por lo mismo la pregunta tiene que ser, ¿fue creado el hombre para adorar a Dios o tiene que aprenderlo? ¿Por qué tiene que aprenderlo? Y si fuera así, ¿por qué no fue creado para adorar a Dios? Esto como que choca, pero lo voy a explicar. Solo estoy metiéndole en lo que se llama, en todas estas cosas, las preguntas reflexivas, todo esto. Veamos Génesis, vayamos a la Génesis. Génesis 1, 26 al 28. Primero le voy a desarmar ese pensamiento teológico y después lo voy a rearmar para que usted sepa cómo es que estoy enfocando esto. Entonces dijo Dios, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre para que nos adore. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué más dice? Conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todavía no habla de adoración. Ahí estamos desarmando, ¿no? Para después reintegrarlo. Número 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y todavía no hay nada de adoración a Dios. Uy, ¿qué pasó?
Si según el catecismo mayor dice que ese es el fin principal del hombre, adorar a Dios. El Corán lo dice también. Pero todavía no hallamos nada allí. ¿Por qué? Ahí vamos a ver por qué. Génesis 4:26. Entonces los hombres, la segunda parte dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Habían pasado unas 6 o 7 generaciones ya. Tenemos el caso de Abel, su ofrenda y todo, adoración a Dios, sí. Pero en todo esto todavía no vemos instrucciones que Dios diga, vas a levantar un altar, vas a hacer esto, vas a nombrar sacerdotes, vas a ministrar de esta manera. Todavía no hay nada de esto. ¿Por qué? Es un poco extraño, ¿no? Pero ahora surge la necesidad. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar significa clamar desesperadamente. Invocar significa estamos vacíos, necesitamos conocer a Dios, necesitamos que se nos revele el nombre de Dios. Eso es invocar. Y cuando yo veo todo esto, encuentro solamente 2 respuestas. Usted podrá tener 3, 4, 5, pero yo encuentro solamente 2. Y la primera respuesta es que el hombre en su naturaleza original, que era una naturaleza de total santidad y gloria, no necesitaba ser instruido para adorar a Dios, porque su naturaleza le llevaba a adorar a Dios. Esa es una de las respuestas que yo encuentro. Por eso es que Dios nos dice, bueno, les voy a pedir que además de guardar y cultivar el huerto, les voy a pedir que además de no comer del fruto de este árbol, ustedes me adoren. No hay nada de eso. Dios no da instrucciones. Y la respuesta que yo encuentro, por eso la digo de primero, una de las respuestas es que el hombre no necesitaba de esas instrucciones. Su naturaleza perfecta le hacía ser un adorador sin necesidad de ser instruido. ¿Le parece una buena respuesta? Por supuesto. Esa es una buena respuesta. Y yo entendería que en esa naturaleza, aún cuando Abel era hijo de un hombre que había pecado, dice Hebreos que era justo. Y en esa naturaleza perfecta, Abel ofreció sacrificios en adoración a Dios. Me gusta esa respuesta. La adoración era algo natural en el hombre. Y cuando el hombre pecó, perdió esa perfección. Y por eso fue necesario el que se le instruyera más adelante que debía adorar a Dios. Esa es una respuesta. Pero podríamos encontrar otra respuesta. Esta es la que choca mucho. Y me metí en adoración con el Padre y sentí paz al considerar. La otra respuesta sería que Dios no creó al hombre para que lo adorara, sino que creó al hombre para que lo habitara. Esa sería otra respuesta. Dios creó al hombre para habitar dentro del hombre. Y si Dios está dentro del hombre, el hombre ya no necesita invocar y adorar a un Dios, porque Dios está dentro del hombre. Esa podría ser otra respuesta. El hombre fue creado para ser templo, para ser habitación de Dios. ¿Qué significa? Dios y el hombre eran, como dijo Jesús, el Padre y yo somos uno. Hay total unidad. No necesitaba el hombre levantar un altar, invocar a un Dios para que viniera en su presencia. No necesitaba eso.
podría ser otra respuesta. Debemos considerarla. Yo quisiera ver la primera como la más importante. Pero si tomáramos esta segunda razón por la cual no hay instrucciones precisas de adoración a Dios al principio. Si quisiéramos tomar esta, diríamos que en el ser espiritual, en esa parte espiritual del hombre hay un lugar específico. Hay un lugar específico que solamente puede ser habitado por Dios. Cuando el hombre pecó, ese lugar quedó vacío. Porque Dios dijo, no puedo ya. Este templo ya no es santo. No puedo estar en un lugar así. Quiero pensar esto. Y Dios salió de eso y quedó vacío. Y quisiera pensar que es por eso que dice que los hombres empezaron a invocar. Sentían un vacío. Algo nos falta. Hay algo que no satisface nuestro ser. Invoquemos. Aparecerá en algún momento ese Dios que va a llenar ese vacío en nosotros. Podríamos pensarlo de esta manera. Lo cierto, mis hermanos, es que hay muchísimos textos que instruyen acerca de la alabanza a Dios. Hay muchísimos textos que dicen que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Pero no hay un solo texto que diga que fuimos creados para adorar a Dios. ¿Cómo viene esto de la adoración entonces? ¿Cómo surge esto de la adoración? Es mucho más adelante en la historia del hombre que encontramos en Levítico, en el libro de Levítico, el capítulo 26, versículo 12, que Dios le dice a Moisés, dile a este pueblo que voy a caminar entre ellos y que yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Va a haber una relación de un Dios para con su pueblo y allí empieza toda la instrucción acerca de la adoración. Y de ese contexto es que Jesús toma esas palabras que usó para reprender a Satanás y le dijo a Satanás, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús habla de la adoración. Vengo ahora a armar entonces todo esto. Vengo a armar todo esto. Es una necesidad en el hombre adorar a Dios. Si fue creado o no para adorar a Dios, dejémoslo allí. Yo prefiero creer que sí fuimos creados para adorar a Dios, aunque no haya instrucciones. Pero lo que sí quiero llevarle es a ese punto que la adoración es una necesidad en la vida del hombre. Es lo único que puede llenar un gran vacío que hay en el alma, en el espíritu de la persona. Y le voy a llevar a ese punto. El hecho de que no tengamos textos específicos que digan desde el principio el hombre fue creado o todo esto, sí los tenemos de cómo los sacerdotes debían presentarse. Sí tenemos llamados en la palabra a postrarnos delante de Dios, a hacerlo delante de su presencia, lo tenemos y eso es adoración. Todo hombre, y la palabra dice que toda rodilla un día se doblará delante de la presencia del Señor Jesús. Aún aquellos que dijeron estoy muy cansado, es ridículo levantarse y ponerse de rodillas allí, un día van a tener que doblar esas rodillas. Porque de que lo hacen, lo hacen. No lo hicieron acá.
lo van a tener que hacer ante la presencia física del Señor Jesús. Aún esas personas que le pareció demasiado cansado salir de su silla, caminar unos 40 pasos y venirse a postrar, esas personas van a tener que pasar horas y horas de rodillas adorando. Fuimos creados para eso. Pero ¿qué es la adoración? Son preguntas que quisiera que viéramos. Y podemos enfocarlo de muchas formas, pero guarde esto, por favor. Guarde esto. ¿Qué es la adoración? Guarde esto. La adoración es la parte más íntima de un culto a Dios. La adoración es la parte más íntima de un culto dedicado a Dios. Venimos al lugar de reunión y debemos venir con el más alto objetivo y propósito de encontrarnos con la presencia de Dios manifestada en medio de su pueblo. Y venimos y debemos venir para entrar en un tiempo extraordinario de adoración a Dios. Ese debe ser el propósito principal de todo culto a Dios. Y yo estaba preparando lo que vamos a ver el día 21 y veía allí que esos hombres que el texto bíblico le llaman los magos, la palabra es sabios, estudiosos de las estrellas y todo, no gente que hacía magia, sino científicos, sabios, estudiosos de las estrellas. Y estaba viendo que esos viajaron kilómetros y kilómetros, no unas cuantas filas de sillas, no unos cuantos minutos en carro, no. Viajaron días, semanas, meses. Se piensa que el día que estos hombres llegaron, llamados magos, llegaron a donde Jesús estaba, Jesús tenía ya unos 2 años de haber nacido. Significa que estos hombres por 2 años, porque ellos dijeron, vimos esa estrella cuando nació. Significa que ya estoy predicando lo del 21, pero es necesario. Esto quiere decir que el día que Jesús nació, ellos descubrieron que había nacido un rey para los judíos. Y por 2 años, piensen eso, por 2 años estuvieron buscando y estudiando, dedicaron día y noche a estudiar dónde es y cuál era su propósito. ¿Qué era su propósito? ¿Pedirle un autógrafo? ¿Tomarse ¿cómo se llama? Un selfie con el niño? ¿Cuál era su propósito? Adorarlo. Imagínense una búsqueda de 2 años. Viajar y caminar y acampar por todos lados. Preguntaban aquí, preguntaban allá. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hasta que llegaron. 2 años. ¿Cuánto tiempo le adoraron? Quizá unos 5 minutos. Quizá una media hora. Pero se prepararon por 2 años para esa primera adoración. Y ellos no regresaron a sus negocios. Era gente muy importante, de mucho dinero, de muchos recursos. Claro, eran reyes, eran jeques, y yo no sé. Usted sabe que cuando esas personas tan importantes, estos jeques se mueven, usted sabe que esta gente es extravagante en muchas cosas. Renta todo un hotel para su comitiva. En un avión meten todos los carros que van a usar. En otro avión van su servidumbre.
y en otro avión va ese hombre importante. Ellos mueven muchas cosas. Estaba leyendo acerca de eso, cómo lo hacen. Rentan compañías completas. Y así eran estos. Imagínense a gran comitiva. Mover una multitud de camellos y todo esto. La tradición muestra solo 3 allí, cada uno en su camellito y con una sus bolsitas. No, eso era una gran comitiva. Mover todo eso para adorar. ¿Le parece que nosotros lo hacemos mejor que ellos? Adorar era lo que ellos. Y su pregunta durante 2 años fue: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y vinimos no a pedirle un favor, venimos a adorarle. Entonces, si en un culto no hay suficiente adoración, en ese culto solo se tuvo una actividad religiosa, pero no hubo un verdadero culto a Dios. Romanos 12:1. Cualquier expectativa hubo acerca del culto, pero no el adorar a Dios. Hace algunos años, en un lugar desconocido, no identificado, pasó algo. Me llamó la atención algo. Después que terminó la predicación, yo vi una fila y conté. Habían 42 personas en la fila. Yo dije: ¿qué estará repartiendo el que predicó? Estaban haciendo fila. Y vi que no. Que llegaban y no llevaban nada. Dije: tal vez le llevan una su limosna o una su candelita. Pensé que era una romería. Pero bueno, me quedé con la duda. Tiempo después pasó lo mismo con otro predicador. Ya no eran 42, eran solo 16. Tiempo después pasó con otro. Ya no eran 16, eran 4. Y tiempo después vi a otro predicador que ninguno se acercó. ¿Y qué pasó acá? Entonces me interesé por el más milagroso, el que tenía más devotos. Dije: voy a investigar qué pasó allí. Y una de las cosas que quise ver fue: voy a pedir que me muestren la grabación que pasó allí. Y descubrí algo. Y esto es lo que quiero enfatizar. Descubrí algo. Ninguno de los 42 que hicieron línea ese día, a la hora de la adoración, pasaron a postrarse. Dije: interesante. Vinieron a ver al predicador, pero no a adorar a Dios. Y en ese lugar lejano y no identificado, yo pensé: voy a pedir la grabación del próximo domingo, tal vez es ocasional. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué cree que pasó el próximo domingo? Ninguno de los 42 llegó al culto. Entonces pensé: esta gente viene por el predicador, pero no viene por Dios. Vienen por una persona, pero no vienen por el que es el centro. De esa reunión. Porque si vinieran
por esa persona que es el centro, harían la misma fila para venir a postrarse y adorar al que es digno de adoración. El culto sin adoración a Dios no es culto. Si la adoración es al hombre o a la mujer, ese fue un culto pagano, pero no un culto a Dios. Aquí es diferente, usted no ha visto eso acá. Número 2, ¿qué le dije? Número 1, la adoración es la parte más íntima del culto a Dios. Número 2, la adoración, anótelo. ¿Está conmigo? Sí. Número 2, la adoración es la respuesta del ser total, espíritu, alma y cuerpo, cuando tiene la revelación de la presencia de Dios. Cuando se tiene la revelación de la presencia de Dios, el ser total siempre responde con adoración. Espíritu, alma, emociones, cuerpo. Responde en adoración. ¿Sí? Es la respuesta del ser total. No tengo tiempo, pero vamos rápido. Número 3. La adoración es el paso que sigue a la revelación de Dios. Si no hay adoración, entonces no hubo revelación de Dios. No porque Dios no hubiera querido revelarse, sino porque no hubo en los presentes un espíritu que tuviera esa revelación de Dios. Cuanto más revelación hay de Dios, más intensidad hay en la adoración. Yo sé que a muchos le ha pasado eso, que cuando se entra en esa presencia no queremos que termine. Y seguimos postrados y seguimos metidos allí y no. Sé de una persona, como dijo Pablo, si en el espíritu o en cuerpo, no lo sé, dijo, pero no voy a decir su nombre. Pero sé de una persona que se pasó 7 horas postrado una tarde, adorando. 7 horas. No pensemos en 5, como dijo alguien, 5 minutillos, decía un hermano. 5 minutillos. No. 7 horas metido allí en adoración. ¿Por qué? Porque había mucha revelación allí. Cuanto más revelación hay, más intensidad hay en la adoración. De manera que no puede haber adoración si antes no hay revelación. Cáptelo, tómelo. No puede haber adoración si antes no hay revelación. Si en algún momento no te sientes movido a adorar, a postrarte, es porque no has tenido revelación de Dios. Te estoy acusando, no, solamente estoy declarando lo que sucede. No te sientes movido a doblar tus rodillas delante del Señor por unos minutos, es porque no tuviste revelación de Dios. No la tuviste. Vamos más rápido. Número 4. Y esto es fuerte. Número 4. La adoración nace del amor, la honra, el temor y la reverencia que se produce al conocer la grandeza de Dios. Eso es la revelación. O eso es la adoración. La mente
tiene el conocimiento de la presencia de Dios. Y esa mente activa el corazón de la persona. Y esa persona entonces responde en amor a esa revelación de la grandeza de Dios. Su vida se llena, se inflama, se hincha de amor. Y no puede contenerlo. Y no hay nada que lo detenga. No le importa lo que hay a su alrededor. Esa persona se mete en adoración. Hay alfombra, no hay alfombra, haya polvo, no haya polvo, haya lo que haya, esa persona se tira allí. Porque contempla la grandeza de su Dios. Y esa persona reacciona a ello. Les doy una referencia. Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a ver cómo estamos. Tenemos algunos minutos. ¿No se han cansado? ¿Están gozosos? Amén. Amén. Veamos Apocalipsis. Quiero leerlo. Apocalipsis, capítulo 1. El versículo 1. Vean lo que dice Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo. En el original, por eso se llama Apocalipsis, porque en el original la palabra que aparece es Apocalipsis de Jesucristo. Se traduce como revelación. Revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero veamos ahora el versículo 9. Vea lo que pasa. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Primera cosa que debemos considerar es esto. ¿Dónde estaba Juan? No estaba de vacaciones. No estaba en la isla de las maravillas. No estaba en la isla del encanto. No estaba en un crucero. ¿Dónde estaba? En la isla de Patmos. ¿Y qué es la isla de Patmos? Es el lugar más inhóspito que existe en la región. No es un lugar adecuado para vivir. ¿Para qué fue desterrado allí? Para que muriera, sin agua, sin alimento, sin nada, sin bosques que le dieran nada. Era una roca, diríamos. Y fue llevado allí, despojado de todo. Y eso habla mucho. Cuanto más comodidad se tiene, menos se percibe la presencia de Dios. Cuando Juan fue despojado de todo lo que pudiera llamarse comodidades, viene para él una revelación, porque él está dependiendo de Dios. Cuando hay mucha escasez, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa mucho. Cuando se entra en esas situaciones de limitaciones y escasez es cuando más se busca a Dios. Y activamos, eso le pasó a Abraham. Él se fue a Egipto porque había escasez, pero estaba peor la cosa allá y entonces tuvo que regresar y dijo, es que me olvidé del altar de Dios. No sé si alguna vez a usted le pasó, pero a mí me ha pasado. Nos olvidamos del altar a Dios y cuando vienen los tiempos de escasez, entonces a doblar rodillas, entonces a clamar y a sacudir lo que se empolvó. Y esto le pasó a Juan. Cuando entra en esa época de escasez y donde no hay nada, los negocios para abajo, las enfermedades encima, los acreedores aplaudiéndonos por todos lados, pero no porque seamos famosos, sino para cobrarnos. Cuando eso
Y hay veces que ni siquiera en esas situaciones se busca con más intensidad a Dios. Pero es lo que le pasa a Juan. Él estaba desterrado. Iba a venir algo a su vida. Versículo 10 dice, y yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Extraordinario. No voy a dar muy fuerte allí porque algunos pueden sentirse aludidos. Allá por televisión, por supuesto, no acá. Pero el día del Señor es el día del Señor. Juan estaba en el día del Señor. ¿Y cómo estaba? En el Espíritu. Eso es necesario, estar en el Espíritu. Y luego sigue hablando. Yo estaba en el Espíritu, oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y luego dice los nombres. El 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Y quién levantaba a ese hombre de allí? Nadie. Qué dicha. Quizá has visto a ese Cristo que usa la tradición, que no es otra cosa que una afrenta a Dios, verlo desnudo, clavado en una cruz, pero ver al verdadero Cristo, el glorificado. ¿Qué provocó esto en Juan? Adoración. Cuando no hay adoración es porque la imagen que tiene de Cristo es esa imagen que ponen en una cruz. Un Cristo, una imagen de un Cristo desnudo, en vergüenza. Y eso lo único que provoca es lástima, pero no un ardiente deseo de adorar. Cuando tienes la revelación verdadera del Cristo, es cuando nace esa intensa necesidad de adorar. La adoración sigue a la revelación. Hay revelación, siempre habrá adoración. No hubo adoración, es porque no se tuvo revelación. ¿Qué dirías del culto de hoy? ¿Tuviste revelación? ¿Actuaste en adoración? Esa es la pregunta que debes trabajar en tu reflexión. Ahora, si vamos a la historia de la humanidad, y voy terminando acá, podemos entonces encontrar que desde Abel hasta Noé pasaron 6 o 7 generaciones en las cuales no se menciona a uno solo que adorara a Dios. Solo se dice que el corazón del hombre se inclinaba cada día más al pecado, pero no a la adoración. Y Dios dice, no tengo templos que habitar, no hay revelación, no me ven, no me quieren conocer, no hay respuesta en adoración. ¿Para qué quiero a la humanidad así?
Imagínate que un día Dios dijera, voy a ir a esa iglesia, no a esta. A esas reuniones donde la gente va por el músico, la gente va por el predicador, pero no va por Dios. La gente sigue al artista, sigue al hombre o a la mujer, pero no sigue a Dios. Y Dios dijera, voy a ir a ver si encuentro un adorador allí. Y hay multitudes allí, queriendo tomarse la foto con el artista, pero no queriendo doblar rodillas delante de Dios. Y Dios dice, ¿para qué voy a estar acá? ¿Para qué quiero esto? Mejor que desaparezca. Y no encontró un solo adorador y dice Dios, voy a terminar con esto. Pero allá oculto, había uno, entre los millones había uno llamado Noé, perfecto en sus generaciones. Y Dios dice, voy a hacer un plan para él, y trabaja con Noé. ¿Y qué hace Noé después de salir del arca, después de esto? ¿Qué hizo? Adoró a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la bendición. Muchas veces hay personas que se van sin bendición. ¿Por qué? Porque no hubo adoración. No tuvo revelación, no hubo adoración, no vino la bendición. Pero después se silencia de nuevo la humanidad y pasan miles de años y no hay adoradores. Hasta que Dios dice, voy a llamar a alguien. Este es un pagano, es adorador de otros dioses. Así lo dice Josué el capítulo 24, que así era Abraham. Un adorador de otros dioses paganos, pero Dios dice, lo voy a llamar y voy a trabajar con él. Y mira, Dios llama a Abraham después de miles de años, de cientos de años, no porque Dios necesitara de adoradores en la tierra, porque Él tiene, dice Apocalipsis, millones de ángeles que lo adoran en el cielo. Pero Él dice, la humanidad necesita la bendición de la adoración, no la tienen. Voy a llamarlo. Y llama a Abraham. Y Abraham se convierte en un adorador. Y por lo mismo que recibe Abraham, la bendición. Hay adoración en tu vida, habrá bendición. Después de Abraham, de nuevo cae el hombre a su estado de perdición. No hay adoración. ¿Y qué dice Dios? Me siento triste porque no hay quien me adore. No. El pueblo se multiplicó en Egipto, pero no adoraba a Dios. Y Dios levanta a Moisés, saca a ese pueblo. Pero piénsalo de esta manera. No porque Dios necesitara a un pueblo que lo adorara. No es por eso. ¿Lo estoy diciendo claro? Sí. No es por eso. No es porque Dios se sintiera menos Dios por no tener un pueblo que lo adorara. Dios manda a sacar a ese pueblo de Egipto porque ese pueblo necesitaba de un Dios. No lo tenía. Dios vino y mandó a alguien que te sacara de esa vida que tú llevabas, no porque Dios necesitara de ti, porque Dios entendió que tú necesitabas de Él. Esa es la razón, míralo de esa manera, esa es la razón por la que no es Dios el que tiene que venir a motivarte que lo sirvas y le adores. Eres tú el que debería estar haciendo fila allí
para pedirle a Dios que te dé la oportunidad de servirlo y adorarlo. Y Él va y saca a ese pueblo, no para tener un pueblo que lo adore, sino para que ese pueblo tenga un Dios a quien adorar. Esa fue la historia del pueblo de Israel. Vayamos ahora y cerremos con el texto que empezamos. Cuando Jesús dice, también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No debemos entenderlo como que Dios está buscando gente que se reúna porque Él necesita un culto de adoración. No es eso. El texto lo que está diciendo es, hay muchos lugares, el monte Gerizim, Jerusalén y muchos otros lugares donde se está adorando. Pero Dios busca y viene a ese templo y viene a ese monte y viene a ese lugar y dice, voy a ver si hay adoradores que estén adorando en espíritu y en verdad. Eso significa, está buscando. Y viene y hay allí 10,000 personas reunidas. Y Dios dice, este no me está adorando, aquel tampoco, aquella tampoco, este sí me está adorando. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que Jesús dice. Dios busca tener comunión. Dios lleva esa bendición en sí. Y dice, esta bendición es para los adoradores. Aquí hay 2 filas que no me adoran, allá hay 4 filas que no lo hacen. Pero de pronto en medio de esa fila hay uno que lo está haciendo, le doy mi bendición. Eso significa el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En un mismo lugar puede haber 1,000 adoradores falsos y un solo adorador verdadero, o en ese mismo lugar puede haber un adorador verdadero o un adorador falso y 1,000 adoradores verdaderos. Dios lo que busca es donde hay un adorador, allá en la casa, allí en la oficina, allí en la empresa, allí en el vehículo, allí en el templo, allá en la calle. Busca a los adoradores. ¿Para qué? Para bendecirlos.